Con el tamaño de la irresponsabilidad y el odio que le tienen al pueblo de México, Ricardo Salinas Pliego mandó a su peón, Javier Alatorre, para que iniciara la campaña en contra de los libros de texto gratuitos con aquella frase de que el virus comunista, su resurgimiento, está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Y al unísono, todos los grupos de ultraderecha y conservadores empezaron de forma sincronizada y como que si fuera una especie de todos al mismo tiempo, de una orquesta, empezaron a atacar a los libros de texto gratuitos y lo peor, sin conocerlos. Aquí, en este canal, siempre hablamos de manera directa, en línea directa. En un video anterior hicimos nosotros una referencia inicial sobre este fenómeno social que se está presentando en nuestro país, y al grito de que el virus del comunismo vuelve de Javier Alatorre, se inició, como lo acabo de comentar, todo un proceso en contra de los libros de textos. Diversos personajes muy conocidos, pero de veras con toda la virulencia y la ponzoña que les caracteriza, como Loret de Mola, Adela Micha, Ricardo Alemán, el gran pedagogo Chumel Torres, Carlos Alarraqui, Animal Político, El Financiero, Beatriz Pajés, entre otros, empezaron a realizar toda una campaña en contra de los libros. Entre todas las acusaciones van desde aquellas en que las falsedades y las mentiras las ponderan, las engrandecen, como por ejemplo que no se enseñan matemáticas, que no está correcta la historia que se está diciendo, que no aprenden nada a los alumnos, que los niños se convierten en comunistas, que en fin, una serie de desviaciones, de informaciones desviadas que increíblemente están dentro del esquema de la oposición o del conservadurismo. Por eso hoy quiero aquí tocar solamente dos aspectos que me parecen fundamentales en el seguimiento de los videos con respecto al fenómeno de los libros de texto y del fenómeno o del servicio educativo que el Estado debe dar. Por un lado, quiero hablar sobre las razones económicas que realmente han promovido este proceso y las razones de TV Azteca en el por qué se involucra como punta de lanza en esta situación que se está dando contra los libros de texto gratuitos. Lo más oscuro de la historia de nuestro país se debe, estoy hablando ya del primer punto, ha estado vinculado con el impulso de la palabra comunista. Por ejemplo, la Guerra Cristera, que se desarrolló desde 1926 hasta 1940 aproximadamente, 39-40 aproximadamente, que en sus dos etapas todo fue precisamente cargándole la culpa a que era el comunismo quien se quería apropiar de la vida del país, de la vida de México. Y eso hizo que miles, por no decir millones de hombres y mujeres fueran sacrificados en la Guerra Cristera contra inclusive los maestros desorejados en la segunda etapa, en el que la Iglesia Católica influyó en el nombre de Cristo Rey para que fueran sacrificados hombres y mujeres que lo único que defendían era la libertad de expresión. También recuerdo la represión del movimiento estudiantil en el 68, quien el gobierno de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez, que ya estaba en el poder, hicieron todo un proceso informativo con el control de los medios de comunicación, diciendo que el movimiento estudiantil era comunista, tenía una influencia comunista.
hay que ver realmente las razones del por qué el movimiento estudiantil, pero también el movimiento del 71 de San Cosme estudiantil también, al igual que el 68, fue reprimido brutalmente y el gobierno utilizó ese mecanismo de comunismo. Es el comunismo que está entrando. Dentro de todo esto llega a mi mente lo que sucedió en el asesinato del grupo de jóvenes que se llevó a cabo en San Miguel Canoa, en el estado de Puebla, en el año de 1968, prácticamente 3 semanas antes de la represión estudiantil, cuando fueron este grupo de alumnos de la Escuela Benemérita de Medicina o la Escuela Benemérita de Puebla, para que llegaran a escalar el cerro o el volcán de la Malinche, y que allá en el pueblo, ya estando en el pueblo, ellos eran jóvenes, todos eran aproximadamente 10, 11 los que fueron brutalmente golpeados y asesinados. Fue con la intervención del párroco Enrique Meza Pérez, quien insistió en que los jóvenes de allí eran comunistas y que estaban atentando contra la iglesia y contra los intereses del pueblo. Un pueblo en ese tiempo que hablaba náhuatl en su 95%, no entendió razones y lo que hizo fue sacrificar brutalmente la vida de 4 de ellos, 5 de ellos, otros 3 o 4 que quedaron heridos, sobrevivieron, pero quedaron brutalmente golpeados. Y eso inclusive lo registra una película en 1975 que se conoce como Canoa, pero es el reflejo de una historia de la intolerancia que en este caso ese párroco influyó para el asesinato de estos jóvenes. Y el párroco, ¿qué creen? No le hicieron nada. Al contrario, lo cambiaron de parroquia y él siguió su vida hasta su muerte, el tipo ese. Todo esto es lo que desde mi punto de vista es lo delicado, lo peligroso, lo irresponsable de estar incluyendo que del comunismo no tienen ni idea de qué es el comunismo. Para empezar, jamás ha habido un país comunista, una nación comunista. El único comunista que realmente ha existido en la faz de la tierra ha sido Jesucristo, ha sido Jesús el Cristo, quien definió desde su inicio el despojarse de todas sus pertenencias para formar parte de esa comunidad que pudiera de alguna manera crear lo que hoy conocemos como el cristianismo. Pero después de eso no ha habido absolutamente nada, o sea, no tienen ni idea, son ignorantes realmente utilizando este tipo de expresiones. Pero el segundo punto que quiero abordar es el económico. Imagínense ustedes cómo no van a estar molestos si aproximadamente 350 títulos con más de 37 millones de ejemplares suman una cantidad de aproximadamente 1.500 millones de pesos que se llevaron las editoriales en el último tramo antes de que se hiciera este proceso por consigna del gobierno anterior. Y nada más estaba yo buscando en Conalitec, que es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Conalitec informa que solo en el 2022 Editorial Castillo se llevó 29 millones de pesos en la impresión y venta de libros. SM Ediciones 198 millones de pesos. Editorial Trillas, mis queridos compañeros maestros que seguramente han escuchado mucho este editorial, se llevó 120 millones de pesos. Y Editorial Santillana, que también me imagino que lo han escuchado mucho, 282 millones de pesos solo en el 2022. Y ahora que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no entregar la impresión y la compra de los libros a las diversas editoriales, aquí nada más menciono 4, pero hay un abanico mucho más amplio, resulta que con esto obviamente se les acaba ese jugoso negocio en donde estaban privatizando hasta la
impresión de los libros y ahora obliga a que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la CONALITEG, lo hiciera en sus talleres de impresión. Esto obviamente dejó en cero el negocio a Santillana, a Trillas, a Castillo, a MS Ediciones y a todas las editoriales. Y están muy enfurecidos, pero la pregunta es, ¿y qué tiene que ver todo esto con Salinas Pliego? Pues casi nada. Santillana, sobre todo, arma una especie de convenio con TV Azteca, cuyo dueño es Salinas Pliego, Ricardo Salinas, para impulsar supuestamente una serie de ataques contra los libros de texto para ver si recuperan algo. Pero pues, por más que le han intentado, no han podido hacer ni han podido realizar esta parte en el que han avanzado, pero yo creo que el pueblo, como dice el propio presidente, es mucha pieza. Entonces, para golpear a los libros de texto gratuitos, es este el mecanismo económico en donde el negocio prácticamente se interrumpió para esas mafias económicas que se llevaban miles de millones de pesos en la impresión de los libros y en la venta de los libros, que ahora los talleres de CONALITEG lo están realizando. Para este 23-24, los aproximadamente 195 millones de libros de texto gratuitos que se van a distribuir ya fueron impresos en los talleres gráficos de CONALITEG, y eso es muy importante. Y entonces, con esto quedan ustedes informados de estas dos razones. La primera, lo dije, es la irresponsabilidad de estar utilizando una palabra que ni siquiera lo entienden ni lo conocen, pero que sí lo usan para poder enredar, para poder de alguna manera hacer que el pueblo se enardezca por algo que no es. Es más, les quiero decir que la que hace el servicio doméstico en la casa, hace unos días me dijo a mí, y ya sabe usted, don Víctor, que los libros nuevos son comunistas. Es decir, hasta dónde llega a impactar. Pero me parece a mí que vamos a hacer todo lo posible porque sigamos avanzando en la entrega de los nuevos libros de texto gratuitos, que por cierto lo ha empezado a enredar la gobernadora de Chihuahua, quien logró un amparo para que no se distribuyan. Ya no entiendo cómo le van a hacer en Chihuahua a los padres de familia para tener los libros de texto gratuitos. ¿Lo van a comprar? ¿Se los va a regalar el Estado por aparte? Bueno, me parece a mí que estamos en una situación muy importante. Pero no vamos a dejar de alzar la voz. No vamos a dejar de alzar la voz. Por eso aquí quiero recordar, para terminar, a Bertolt Brecht, quien decía lo siguiente: primero se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Luego arrestaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Más adelante detuvieron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Luego detuvieron a los estudiantes, pero como yo no era estudiante, tampoco me importó. Finalmente detuvieron a los curas, pero como yo no era religioso, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde. Bertolt Brecht fue el que lo hizo grande, este poema, pero realmente los créditos son justamente de Martin Niemöller, un pastor luterano alemán, quien realmente en su origen lo escribió. Pero lo dejo allí, amigos, amigas, como una referencia de que hay que seguir luchando por la transformación y porque los libros de texto imperen como ley en este país, donde los conservadores están en contra, pero están en contra por sus propios intereses, porque no le tienen amor a México. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video de Víctor Ancheita, OFC, Línea Directa. Línea Directa.